Bienvenidos todos los hermanos, gracias a Dios porque ya estamos iniciando, estamos con el libro de Levítico. Hoy corresponde el capítulo 9, 10 y 11. Vamos entonces a prestar mucha atención para que escuchemos el capítulo 9 y entonces podamos extraer lo sustancioso y beneficioso para nuestras almas. Escuchemos. Levítico capítulo 9. Y fue en el día 8 que Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel, y dijo a Aarón: toma de la vacada un becerro para expiación y un carnero para holocausto sin defecto, y ofrécelos delante de Jehová. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: tomad un macho cabrío para expiación, y un becerro, y un cordero de 1 año sin tacha para holocausto. Asimismo un buey, y un carnero para sacrificio de paces, que inmoléis delante de Jehová, y un presente amasado con aceite, porque Jehová se aparecerá hoy a vosotros. Y llevaron lo que mandó Moisés delante del tabernáculo del testimonio. Y llegóse toda la congregación, y pusiéronse delante de Jehová. Entonces Moisés dijo: esto es lo que mandó Jehová, hacedlo, y la gloria de Jehová se os aparecerá. Y dijo Moisés a Aarón: llégate al altar, y haz tu expiación, y tu holocausto, y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo, y haz la reconciliación por ellos como ha mandado Jehová. Entonces llegóse Aarón al altar, y degolló su becerro de la expiación que era por él. Y los hijos de Aarón le trajeron la sangre, y él mojó su dedo en la sangre, y puso sobre los cuernos del altar, y derramó la demás sangre al pie del altar. Y el cebo de riñones y el redaño del hígado de la expiación hízolos arder sobre el altar como Jehová lo había mandado a Moisés. Mas la carne y el cuero los quemó al fuego fuera del real. Degolló asimismo el holocausto, y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció alrededor sobre el altar. Presentáronle después el holocausto, a trozos y la cabeza, e hízolos quemar sobre el altar. Luego lavó los intestinos y las piernas, y quemólos sobre el holocausto en el altar. Ofreció también la ofrenda del pueblo, y tomó el macho cabrío que era para la expiación del pueblo, y degollólo, y lo ofreció por el pecado como el primero. Y ofreció el holocausto, e hizo según el rito. Ofreció asimismo el presente, e hinchió de él su mano, y lo hizo quemar sobre el altar, además del holocausto de la mañana. Degolló también el buey y el carnero en sacrificio de paces, que era del pueblo. Y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció él sobre el altar alrededor. Y los sebos del buey y del carnero, la cola con lo que cubre las entrañas, y los riñones y el redaño del hígado, y pusieron los sebos sobre los pechos, y él quemó los sebos sobre el altar. Empero los pechos, con la espaldilla derecha, meciólos a Aarón por ofrenda agitada delante de Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y bendíjolos, y descendió de hacer la expiación y el holocausto y el sacrificio de las paces. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo del testimonio, y salieron, y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego de delante de Jehová, y consumió el holocausto, y los sebos sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo, alabaron, y cayeron sobre sus rostros. Bueno, iniciando ya el capítulo 9 de Levítico, nos revela entonces que ya pasado los 7 días de consagración que Jehová había determinado para Aarón y sus hijos, entonces
Ya al octavo día Moisés los llama para que entonces comenzaran a ejercer su oficio sacerdotal como tal, con sus vestiduras, con todos los utensilios, con todo lo requerido, con todo lo mandado a diseñar por Jehová, pues entonces ya comenzaría su uso santo. Y en este capítulo nos dice entonces que ya a Aarón se le ordena tomar de la vacada un becerro para la expiación, es decir, para saldar el pecado, la ofensa del pueblo. Y entonces los hijos de Israel, y se les dijo que tomaran un macho cabrío para la expiación, para la ofrenda, y un becerro y un cordero de 1 año sin defecto para holocausto. También se le ordena escoger un buey, un carnero para el sacrificio de paz, para que lo inmolaran delante de Jehová, y la ofrenda amasada con aceite, para que Jehová se aparezca hoy a vosotros. Y todo lo que se les mandó a los hijos de Israel, ellos lo llevaron delante del tabernáculo de la reunión, y toda la congregación se puso delante de Jehová. ¿Y qué sucedió? Que Moisés entonces les mandó y les dijo: hoy la gloria de Jehová se aparecerá a vosotros. Consideremos en los capítulos anteriores todo el arduo trabajo que se realiza o se detalló con minuciosidad sobre lo que era el tabernáculo, el lugar santísimo, todos los utensilios, todos los muebles y todo ese tiempo que invirtió el pueblo ofrendando y laborando para la realización de este proyecto que nació en el corazón de Dios. Lo último entonces que ellos prepararon fue haber consagrado a Aarón y a sus hijos, vestirlos con sus vestiduras sacerdotales, y después de pasado los 7 días de consagración que Jehová les ordenó, entonces comienza el primer sacrificio oficial. Esto fue como la inauguración, la apertura a la función que tendría Aarón y todos sus descendientes. Y entonces Moisés les hace a ellos la alusión de que Jehová se iba a manifestar claramente al pueblo. Y consideremos esto como en estos capítulos se puede observar un pueblo sumamente obediente. Moisés relata en los capítulos: e hizo el pueblo conforme Jehová había mandado. O se hizo, y ese era el verbo que con mayor repetición leímos en los capítulos anteriores. Y aquí entonces, después de un arduo trabajo, después del concepto de haber sido separados, todos los descendientes de Aarón haber sido seleccionados, entonces comienzan ellos plenamente a presentar cada sacrificio que Dios en los primeros capítulos del libro de Levítico había detallado. El sacrificio de la expiación o de la culpa, el sacrificio de paces, el holocausto, que recordemos que cada uno tenía una función y un modo en el cual Jehová mismo había detallado y lo había enseñado a Moisés, para que así Moisés lo enseñara a los sacerdotes, y entonces ahora el pueblo de Israel vería ya con sus propios ojos en lo que consistía estas ofrendas, estos holocaustos, estos sacrificios. ¿Y qué hizo entonces? Aarón se acercó al altar y degolló el becerro de la expiación, que era por él, porque como dice y nos detalla mucho más en la carta de los Hebreos, para que el sacerdote se pudiera presentar delante de Dios, tenía primero que pagar la deuda para expiar sus faltas, sus pecados. Y una vez que el sacerdote hiciera esto, entonces él estaba apto para poder ofrecer sacrificio a favor del pueblo. Y entonces aquí comenzamos a ver que todo lo que Jehová había ordenado, pues ya estaba ejecutándose por
el sacerdocio, que en este caso el primer sacerdote con sus vestiduras fue Aarón. Y ellos entonces, los hijos de Aarón, trajeron la sangre y él mojó con sus dedos en la sangre y puso sobre esa sangre, sobre la sangre, los puso sobre el cuerno del altar, y el resto de la sangre la derramó al pie del altar. ¿Y qué sucedió? Pues hizo arder sobre el altar la grosura, la grasa, el sebo, con los riñones y la grosura del hígado de la expiación. Y ahí hace alusión como Jehová lo había mandado a Moisés. Fíjense que aquí cuidadosamente cada paso que Jehová había descrito con sumo cuidado, pues aquí en la inauguración, en el inicio de estas prácticas, entonces se va haciendo al pie de la letra tal cual Jehová lo había descrito. Recordemos que Jehová describe qué era lo que iba a arder, que iba a transformarse en holocausto, que nada de eso se iba a aprovechar si no era parte del holocausto, y el holocausto es del todo quemado. Mientras que hace también referencia a la parte o la ración que tocaría a los sacerdotes que estaban ejecutando estos sacrificios, y como es la ofrenda de las paces, que también tomaba una ración la persona que lo entregaba. Entonces, en consideración a todas las ordenanzas recibidas por Jehová, de parte de Jehová, entonces aquí se hace muy claramente que todo lo que Jehová ordenó, pues así se ejecutó. Y entonces él hizo arder todo lo que el Señor había escogido para ofrecerse en holocausto. Y dice que la carne y la piel entonces la quemó fuera del campamento, así como Jehová lo había ordenado. Y después entonces que ellos hicieron esto, entonces se presentó la ofrenda del pueblo. Después de Aarón haber pagado por su culpa, por su expiación, entonces, solo entonces, él está óptimo para presentarse y ofrecer la expiación a favor del pueblo de Israel. Y lo presentaron tal cual. Ellos hicieron los mismos procedimientos tal cual Jehová se los había descrito. Él degolló el holocausto, igual presentaron la sangre, rociaron alrededor del altar y lavó los intestinos y las piernas y quemó sobre el holocausto en el altar. Hicieron ellos entonces esto, quemaron sobre el altar. Igual degollaron el buey y el carnero en sacrificio de paz que era del pueblo. Y los hijos de Aarón pues le presentaron la sangre, la cual roció sobre el altar, y las grosuras del buey y del carnero, la cola, lo que cubre los intestinos, toda la grasa, los riñones, todo eso lo colocaron entonces sobre el altar y fue quemado completamente. Pero lo que eran los pechos, las espaldillas derechas, los meció a Aarón como ofrenda mecida delante de Jehová, como lo había mandado Jehová a Moisés. Después que ellos hicieron esto, entonces, después que ellos cumplieron fielmente con todo lo prescrito por Jehová, entonces sucedió un momento especial. Aarón levanta sus manos hacia el pueblo y lo bendice. Y esta bendición, que aquí no se detalla, pero sí se detalla más adelante en el libro de Números, el capítulo 6, del 22 al 27. Esa es entonces la bendición sacerdotal que pronuncia Aarón sobre el pueblo. Y entonces Moisés y Aarón entran en el tabernáculo de la reunión, y al salir ellos bendicen al pueblo, y sucedió lo que Moisés había detallado. El pueblo palpó, fue testigo fiel de la gloria de Jehová, pues la gloria de Jehová apareció a todo el pueblo. No hubo un integrante del pueblo que no haya sido testigo, que no haya sentido, que no haya vibrado a la presencia de Jehová. Y corroboró
cuando salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con toda la grasa que estaba sobre el altar. Y cuando el pueblo vio esta manifestación poderosa, alabaron a Dios y se postraron sobre su rostro, como señal de la exaltación y la grandeza mostrada de Dios a su pueblo. Qué lindos capítulos estamos ahorita disfrutando. Vemos el resultado cuando el pueblo se une a obedecer fielmente lo descrito por boca de Jehová. Vemos cómo el Señor se manifiesta sin medida. Y el pueblo con la actitud de reverencia y adoración que debe caracterizar a los hijos de Dios. Qué lindos capítulos nos traen mucha enseñanza cuando nosotros fielmente seguimos las instrucciones dadas por Dios, pues los resultados son sumamente favorecedores para todos. Nos favorece a todos, al que ejecuta, al que lo oye y al que trabaja con la mayor exactitud como Dios así lo ha detallado. Notamos entonces aquí que ya Aarón se estrena como el sacerdote oficial del pueblo de Israel y realiza entonces su primer sacrificio por él y por el pueblo. Recordemos que lo descrito en el capítulo anterior fue Moisés, ordenado por Jehová, que lo apartó, lo consagró, vertió sobre la cabeza de él y de sus hijos el aceite de la santa unción, que representa entonces la escogencia de Jehová, la separación, el uso santo que tendría él y sus hijos. Y solamente el aceite de la santa unción se derramaba sobre los sacerdotes. Cuando comienza entonces la época de los reyes, entonces también Dios pide que se unjan los reyes de su pueblo. Solamente era la unción vertida sobre los sacerdotes y sobre los reyes. Entonces aquí vemos ya la plenitud, la función santa que Aarón, al igual que sus hijos, debían realizar diariamente. Recordemos que diariamente se tenía que presentar esa ofrenda a la salida del sol y al atardecer. Era diario, y que las lámparas, el fuego del altar, ese fuego nunca se debía apagar. Ellos tenían que constantemente velar porque ese fuego nunca se extinguiera. Entonces tenemos aquí varios puntos importantes y que cuando nosotros los llevamos a nuestro entorno, a nuestra práctica, pues tenemos entonces que nosotros hemos sido escogidos como linaje santo, como real sacerdocio, como pueblo escogido de Dios. El Señor vertió sobre muchos de nosotros, o ha vertido sobre muchos de nosotros, la santa unción, y en nosotros este corazón es el altar de Dios, donde el fuego del Espíritu Santo no se debe extinguir. Ayer mencionábamos que para que ese fuego se mantuviera avivado en nuestras vidas, debíamos entonces de proveerle de ese cebo, de ese combustible, de esa leña, como lo es la oración, el ayuno, la lectura diaria de la palabra, la meditación, la evangelización. Todo esto, hermano, nos envuelve a nosotros en un combustible que la llama del Espíritu no se extingue. Entonces, todos estos ritos que acá se describen, pues en la actualidad también tienen gran sentido para la feligresía, para los hijos de Dios. Continuamos entonces, ya pasamos al capítulo 10 del libro de Levítico, donde nos relata algo para meditar. Escuchemos, prestemos bastante atención sobre este capítulo. Levítico capítulo 10. Y los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, tomaron cada uno su incensario y pusieron fuego en ellos, sobre el cual pusieron perfume,
y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová que los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová, diciendo: en mis allegados me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló. Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y díjoles: llegaos, y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario fuera del campo. Y ellos llegaron, y sacáronnos con sus túnicas fuera del campo, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y a Itamar sus hijos: no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos, porque no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Empero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, lamentarán el incendio que Jehová ha hecho. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo del testimonio, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Y Jehová habló a Aarón, diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando vieres entrar en el tabernáculo del testimonio, porque no muráis. Estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Y Moisés dijo a Aarón, y a Eleazar, y a Itamar, sus hijos que habían quedado: tomad el presente que queda de las ofrendas encendidas a Jehová, y comedlo sin levadura junto al altar, porque es cosa muy santa. Habéis pues de comerlo en el lugar santo, porque esto es fuero para ti, y fuero para tus hijos, de las ofrendas encendidas a Jehová, pues que así me ha sido mandado. Y comeréis asimismo en lugar limpio, tú y tus hijos, y tus hijas contigo, el pecho de la mecida y la espaldilla elevada. Porque por fuero para ti y fuero para tus hijos son dados de los sacrificios de las paces de los hijos de Israel. Con las ofrendas de los cebos que se han de encender, traerán la espaldilla que se ha de elevar, y el pecho que será mecido, para que lo mesas por ofrenda agitada delante de Jehová. Y será por fuero perpetuo tuyo, y de tus hijos contigo, como Jehová lo ha mandado. Y Moisés demandó el macho cabrío de la expiación, y hallóse que era quemado. Y enojóse contra Eleazar e Itamar, los hijos de Aarón, que habían quedado, diciendo: ¿por qué no comisteis la expiación en el lugar santo? Porque es muy santa, y diola él a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación, para que sean reconciliados delante de Jehová. Veis que su sangre no fue metida dentro del santuario. Habíais de comerla en el lugar santo como yo mandé. Y respondió Aarón a Moisés: he aquí hoy han ofrecido su expiación y su holocausto delante de Jehová. Pero me han acontecido estas cosas, pues si comiere yo hoy de la expiación, hubiera sido acepto a Jehová. Y cuando Moisés oyó esto, dióse por satisfecho. Bueno, ¿y por qué les decía que este capítulo encierra una gran enseñanza? En los capítulos anteriores ningún castigo se había manifestado, no había sucedido ninguna tragedia, ninguna ira de Jehová se había manifestado, porque el pueblo estaba sumiso en el cumplimiento de lo que Dios le había encomendado. Y entonces en este capítulo sucede algo sumamente triste, desgarrador, porque estos jóvenes que fueron vestidos con las vestiduras sacerdotales, quien los vimos subiendo
con su padre y Moisés cerca a la presencia de Dios en el monte, estaban cerca, y ellos fueron usados por Dios. Sus cabezas recibieron la unción. Ellos estaban en la función sacerdotal. Podemos decir de una manera muy, muy segura que el más alto honor y la más alta función la había heredado o se le había otorgado a Aarón y a sus hijos, a sus descendientes, como era la función de ministrar en el lugar, en el tabernáculo. Y esto que nos narra Levítico capítulo 10 es sumamente conmovedor y a la vez para nuestra reflexión, porque estos dos chicos que tomando sus incensarios, fíjense, ellos tenían todos estos instrumentos para presentar a Dios lo que Él mandó. Nótese que mientras haya el cuidado por obedecer a Dios, todo va fluyendo de una manera virtuosa. Todo va pasando de una manera deleitosa. Todo está, pero en este capítulo ellos no siguieron lo que en los capítulos anteriores veníamos leyendo. Y se hizo como Jehová lo había mandado. Y se hizo como Jehová lo había mandado. Pues en el capítulo 30 de Éxodo, Jehová especifica de qué especias aromáticas harían el incienso. Y les dice que no podían presentar nada parecido y nada que no fuera eso tal cual el Señor lo había mandado. El Señor les indicó qué contendría ese incienso, con qué lo tenían que elaborar y cómo tenían que mezclarlo para que eso que era algo, dice, lo define como una cosa santísima. Eso era lo que iban a ofrecer en el altar. Y le hace la recomendación, le da la orden, como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición, te será cosa sagrada para Jehová. ¿Dónde detalla esto el Señor? En Éxodo capítulo 30, del versículo 34 al 38, el Señor especifica qué era lo que tenías que presentar. Y ellos tomaron sus inciensos, pero ellos tomaron un fuego extraño. Ellos no tomaron la recomendación que Jehová de antemano ya les había ordenado. Y esto encendió la ira de Jehová. Hay copas de oro donde las oraciones de los santos van llegando y está la copa de ira del Señor. Y eso no es invento, eso lo revela la palabra de Dios. Entonces, ¿qué copa estamos llenando nosotros? ¿La copa de nuestra oración clara, genuina, pura de Dios como un incienso? ¿O la ira? Aquí se vertió la copa de ira sobre estos dos sacerdotes, que triste y lamentablemente no pusieron su corazón y sus manos para ejecutar la voluntad de Dios. E inmediatamente el Señor reaccionó. En el capítulo anterior vimos cómo el fuego consumió el holocausto y la gloria de Dios llenó y tocó. Se vio la presencia, la manifestación de Dios clara y evidente dentro de su pueblo. Pero aquí el fuego fue un fuego purificador. Exterminó con esta desobediencia, porque el Señor no tolera y no justifica al que no tiene justificación. Si ya el Señor había dado las instrucciones, si ya el Señor cuidadosamente había determinado qué se debía ofrecer en su altar, y usted sencillamente hace lo que usted quiere, pues triste y lamentablemente será objeto de la copa de la ira de Dios. ¿Y qué sucede? El Señor le dice a Moisés, a Aarón. Moisés entonces les dice a Aarón lo que Jehová le había hablado. Los que en mis allegados me santificaré.
en eso que hacen mi voluntad, en esos que se deleitan en complacerme, en ser cuidadosos, en considerar mis estatutos, mis órdenes, en mis allegados me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y uno dice, pero ¿cómo el Señor se santifica en nuestras vidas si el Señor es santo? Bueno, nosotros cuando elevamos a Dios la oración perfecta que nos enseñó nuestro amado Salvador, nosotros le decimos, santificado sea tu nombre. ¿En dónde? En nuestras vidas. En nuestras vidas con nuestro testimonio, con nuestra obediencia, con nuestra sujeción, el nombre de Dios en nuestras vidas se sigue santificando. Y esta referencia la tenemos como exacta. En mis allegados me santificaré. Pero no los allegados que hacen lo que quieran, como lo hizo Nadab y Abiú, sino los allegados que se sujetan piamente a hacer la voluntad de Dios. No con nuestro racionamiento, no con nuestra opinión, no sacando nosotros conclusiones y cuentas, sino teniendo en nuestro corazón el más sólido fervor de obedecer a la voz de Dios. Y el castigo fue inminente, fue al instante, estos jóvenes cayeron muertos. Y cuando su padre escuchó este veredicto, esta sentencia dada de Jehová, no le tocó otra cosa que enmudecer. E hizo Moisés venir a Misael y a Elzafán, que son hijos de su tío Uziel, para entonces sacaran los cuerpos del santuario fuera del campamento. Y les ordenó inmediatamente que ni Aarón, ni Eleazar, ni Itamar tenían que descubrir sus cabezas ni rasgar sus vestidos en señal de duelo, porque si ellos hacían eso, entonces iban a morir irremisiblemente. Y les hace el recordatorio Moisés, no se levante la ira sobre toda la congregación. Hermanos, cuando la copa de ira del Señor se vierte, ahí sí no hay nada que hacer. El Señor es celoso, cuidadoso, muy detallista. Y si no lo fuera así, entonces ¿por qué Él nos da tantas instrucciones? Para que nosotros le cumplamos, no para que seamos hombros renitentes, de que nosotros resistamos a sujetarnos a Dios, sino el Señor cuidadosamente nos describe su voluntad para que nosotros también cuidadosamente nos deleitemos en hacer su voluntad, porque entonces no nos hablara, no nos comunicara sus deseos y nos dejara a nosotros a la libre, a como nosotros o nuestros pensamientos o nuestras capacidades nos dé. Sin embargo, Él cuidadosamente, instruyendo a su pueblo, instruyendo a sus sacerdotes, ordenó todo con sumo cuidado lo que se debía hacer y cómo se debía hacer. ¿Qué hicieron entonces? ¿Qué hizo Aarón y sus hijos? Pues obedecieron, tranquilo. A más de esto, nos hace referencia el versículo 8, que Jehová habló a Aarón y le dijo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para que ustedes tengan su juicio cabal y puedan saber entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo inmundo. Esto que Jehová le pronunció a Aarón nos hace ver claramente que sus hijos, Nadab y Abiú, habían entrado entonces al tabernáculo ebrios, no tenían su juicio cabal, y por tal motivo el Señor se presenta y les da esta orden, una orden que está vigente o no está vigente. El Señor nos pide que seamos sobrios. Y cuando usted
va ensamblando todo lo que la palabra de Dios nos va enseñando, usted se da cuenta por qué el Señor busca el bienestar para sus hijos. En el capítulo 35 del libro del profeta Jeremías se narra, se hace un paréntesis en lo presentado en ese libro, porque había una familia sacerdotal, descendiente de Aarón, claro está, porque todos los que ejercían este oficio tenían que ser descendientes de Aarón, y son los llamados hijos de los recabitas. Cuando Jehová está determinado de llevar al pueblo en cautiverio por su desobediencia, porque insistían en desobedecer, hace un paréntesis dando la ilustración de esta familia y le ordena a Jeremías: anda, mételos en la recámara del templo, sírveles vino y ofréceles vino, sidra. Y el profeta Jeremías hace así, los llama, les sirve el vino y les dice: tomen vino. Y ellos dijeron: no, nunca nosotros haremos esto, jamás, porque a nosotros nuestro Padre nos enseñó que nosotros no debemos tomar esto, no podemos, y tampoco debemos de tomar propiedades, tampoco tenemos que sembrar, porque nosotros somos levitas, somos sacerdotes, nosotros tenemos esto por mandamiento y no lo vamos a hacer. Hermano, él reunió a toda la familia y les sirvió y le dijo: tengan, aquí está, beban. Y no era que les estaba ofreciendo para que fueran a sacrificar, sino les ofreció para que ellos tomaran. Y la postura de ellos fue tan radical que aún el profeta de Jehová, ordenado por Jehová, ellos no dieron su brazo a torcer, porque ellos habían entendido este mandamiento que su padre les había enseñado, porque esto quedó para amonestación del pueblo de Dios. Esta experiencia vivida por Nadab y Abiú hizo eco en la familia sacerdotal y entendieron entonces que un sacerdote debe estar sobrio, y ellos no aceptaron la invitación de Jeremías, y entonces Jehová los toma a ellos como ejemplo, como un ejemplo lindísimo. Yo les invito a que ustedes armen este rompecabezas y lean este capítulo 35 del libro de Jeremías, y el Señor entonces le dice de una manera tremenda, y le dice, resalta la obediencia de esta familia. Y Jehová le dice, mira, la familia de los recabitas, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto obedecisteis al mandamiento de Jonadab vuestro padre, y guardasteis todos sus mandamientos, e hiciste conforme a todas las cosas que él os mandó. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Miren, hermano, cómo Dios resalta la obediencia de esta familia. ¿Por qué? Porque ellos lograron entonces con sumo cuidado escuchar el mandamiento de Dios a través de sus padres. Porque este acontecimiento que nos relata Levíticos capítulo 10 nos hace entonces entender que en la obediencia no hay perdición, de nada, hermano. Nuestra alma se fortalece y nuestro espíritu se vivifica. Y esto que sucedió con estos jóvenes entonces es para amonestación de la familia sacerdotal y de los hijos de Dios, que la pérdida de estos dos chicos fue lamentable. De hecho, ellos ni siquiera dejaron descendencia. Nadab y Abiú no tuvieron hijos, fueron cortados de la tierra por su desobediencia. Y el Señor, que conoce todo, pues entonces inmediatamente le ordenaron que nada de vino ni sidra cuando ellos entraran en el tabernáculo, nada de eso, porque es necesario que estén sobrios para ellos saber lo que es santo y lo que es profano, lo que es limpio o es inmundo.
Y no solamente ellos tenían que entenderlo, porque la función sacerdotal iba mucho más allá. Ellos debían de enseñarlo. Su ejemplo era la mejor cátedra de poderlo enseñar. Pero ellos tenían vigorosamente que instruir al pueblo en el camino de Jehová. Entonces, él le hace la acotación, le dice, ustedes deben enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Ustedes tienen ese compromiso. Es una obra evangelizadora. Lo que he recibido de Dios, pues lo tengo que multiplicar, compartir. Es una obra evangelizadora. Lo que Dios nos ha revelado no lo podemos esconder, tenemos que compartirlo. ¿Y cuál es nuestra principal forma de enseñar? Pues a través de nuestra vida, a través de la forma que Dios nos ha dado el patrón de vida. ¿Y cómo lo tenemos? Pues la palabra de Dios es nuestra brújula, es ese mapa que nos permite conocer y emprender el viaje hacia ese hombre perfecto que el Señor quiere formar en cada uno de sus hijos. Y vemos entonces en este capítulo que Moisés le habla a Aarón y a Eleazar y a Itamar, que fueron los 2 hijos que le quedaron. Tenía 4 hijos, los 2 primeros mueren sin dejar descendencia. Y les dice, van a tomar de la ofrenda que queda de las ofrendas encendidas a Jehová y se la van a comer. Acuérdense que no lleva levadura junto al altar porque esto es cosa muy santa. La van a comer en el lugar santo porque esto es para ti y para tus hijos. Después que ellos hicieron el sacrificio, que ellos presentaron, entonces ellos tenían que comerse la ración que les tocaba a ellos. Es ofrenda encendida, porque así Jehová lo ha mandado. Y lo van a comer entonces en un lugar limpio, tú y tus hijos y tus hijas. ¿Qué van a comer? El pecho mecido y la espaldilla elevada, porque por derecho son tuyos. Esta ración de los animalitos sacrificados el Señor se los había otorgado. Recordemos lo que nos enseña la palabra, que los que trabajan en el altar, pues del altar comen. Esto era parte de su remuneración que Jehová le ordenó, no fueron ellos. Fue Jehová quien les escogió las presas que ellos debían de comer. Después, entonces, pero le dice que toda la grosura, toda la grasa, todo eso será para quemar. Y van a llevar la espaldilla que se ha de elevar y el pecho que será mecido como ofrenda mecida delante de Jehová. Y por derecho perpetuo van a ser tuyo y de tus hijos porque Jehová lo ha mandado. Y entonces Moisés preguntó por el macho cabrío de la expiación y se halló que se había quemado y se enojó contra Aarón y contra Itamar y contra Eleazar, porque resulta que ellos no sacaron su ración, ellos todos se lo entregaron a Jehová y eso hizo que Moisés se enardeciera, se enojara y le hace la pregunta, pero ¿por qué no comiste la expiación en el lugar santo? Porque es algo muy santo. Y ellos dijeron, la verdad, aquí nosotros nos ha pasado estas cosas, esto muy difícil, y no se consideraban que su corazón, que su estado estaba apto para comerlo. En esta parte, Aarón le respondió, oye, han ofrecido su expiación y el holocausto delante de Jehová, pero a mí me han sucedido estas cosas. Y si yo hubiera comido hoy del sacrificio de expiación, ¿creen que esto sería grato a Jehová? Y cuando Moisés entonces escuchó la excusa por la cual Aarón no había comido de su ración, sino que la había ofrecido toda a Jehová, entonces él entendió y se dio por satisfecho. Bueno, su corazón estaba de luto, aun cuando se le obligó, el Señor le ordenó que no se quitara que no descubriera su cabeza ni rasgara su vestido, pero su corazón estaba de luto y no se vio apto para comer esta porción que Jehová le daba. Y le entregó entonces toda a Jehová por ofrenda. Y ya pues una vez que él explica a su hermano por qué razón se abstuvo de comer su ración, entonces
Moisés calló, entendió y respetó lo que él había determinado hacer con su ración. Así que, hermanos, en consideración a este capítulo hay mucho que aprender. Hay mucho que aprender y en nosotros debe nacer esa necesidad de anhelar la santidad, de ser santos, porque Jehová, nuestro Dios, es santo. Nosotros no podemos estar navegando en dos aguas. Nosotros debemos tener totalmente la certeza de que Dios es santo y Él quiere un pueblo santo. Hay una parte del mensaje del Espíritu Santo que yo les quiero compartir, porque este libro hace alusión con mucho hincapié en la santidad. Y el mensaje del Espíritu Santo, hay una parte que define la santidad como la cualidad sublime de mi espíritu y la virtud imprescindible para todo creyente que anhele estar en el reino de Dios. Es eso, hermano. Si usted quiere verle el rostro a Dios, usted tiene que ser santo. Usted tiene que aprender a sujetarse. Debe estar sacando tantas cuentas, de estar viendo que esto sería mejor de la forma que usted piensa y no de la forma en que Dios lo estableció. No. Necesitamos doblegar nuestra opinión, nuestra capacidad y dejar que Dios sea el que moldee nuestra vida a su imagen y decir desde el fondo de nuestro corazón, como dice esta alabanza que les voy a compartir ahorita: Señor, yo quiero ser santo. Necesitamos ser santos. Si usted quiere tener la grandeza de pertenecer a ese gran número de escogidos, de esos que estarán allí frente al trono de Jehová con vestiduras blancas y con palmas en las manos, pues déjeme decirle que usted tiene que ser santo. Si nosotros queremos ver el rostro del Señor dándonos la bienvenida en la patria celestial, pues recordemos que es un requisito indispensable para todo creyente que anhele estar en las moradas eternas, es la santidad. Y vuelvo y repito, este capítulo nos delega hermosas enseñanzas. Usted puede estar vistiendo vestiduras sacerdotales, usted pudo haber recibido la unción, usted pudo estar ministrando en el templo, pero si usted no se sujeta a la dirección de Dios, entonces usted será lamentablemente un holocausto. Usted va a perecer. Dios anhela de nosotros una completa, una ferviente obediencia. Eso es lo que hace la diferencia entre lo santo y lo mundano. La obediencia plena a nuestro Dios. No porque nos vea el hombre, sino que de Dios, ¿a dónde nos vamos a esconder? De ningún lado, hermanos. Él sabe qué es lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. Todo lo conoce de nosotros. Y Él sabe que si nosotros anhelamos esa santidad, pues Él nos va a llenar de esa virtud. Estamos seguros que son peticiones que agradan a sus oídos cuando el Señor escucha su voz de: Señor, yo quiero ser santo, y usted se aleja del mal, lo ve como ese veneno letal que nos quita la vida espiritual. El Señor le va entonces a guiar por senda de justicia y de paz. Y todo lo que el Señor le revele, usted con sumo cuidado y sumo deseo, usted lo va a hacer cumplir. ¿Por qué? Porque es una de las características de Dios. Es la característica que 3 veces se resalta de su personalidad. Santo es santo, es santo. Y todos sus hijos tenemos que tener este gen, esta herencia, debemos de anhelarla, que sea una de nuestras principales características también. Hay algo bonito y cuando Dios, de verdad que es que Dios es lindo, hermano, por donde usted entre, por donde usted indague, si usted se enamora de Dios, cuando usted se da cuenta de las grandezas y las cosas maravillosas que Él revela a su pueblo. El Señor en su bondad y en su misericordia nos llena de su gracia, nos da esa oportunidad
de vivir en santidad, porque es lo que realmente a nosotros nos permitirá caminar confiados hacia la patria celestial. Hay una parte de un mensaje, yo les voy a decir algo, les voy a confesar, a mí me encanta, yo me deleito leer los mensajes del Espíritu Santo. Esto es algo maravilloso. Y yo siempre he entendido, Dios me ha hecho entender que la unción es el vestido que Dios tejió, bordó con finura para usted. Y si usted se sienta a meditar en lo que Dios le dio en su mensaje, usted se dará cuenta que en ninguna otra parte usted va a encontrar un mensaje idéntico al suyo. Porque ese que Dios le dio es la medida exacta que le encaja a usted. Y usted tiene que usarlo diariamente. Diariamente usted tiene que usarlo, esas vestiduras. Y hay un mensaje que me impactó muchísimo, es que todos los mensajes de Dios son lindos, pero hablando de esto, hablando de lo que Dios hace en la vida del creyente, la palabra de Dios nos dice que Él es santo y nosotros debemos ser santos, porque así está escrito está. O sea, esto no es para que lo escuchen nada más, esto está escrito, esto está tallado, y en nuestros corazones esto debe estar tallado con sincero. Y hay un mensaje de una hermana que aprecio mucho, la quiero mucho, y dice que en este mensaje, parte del mensaje le dice: nueva criatura, nuevas fuerzas, restaurada y santificada para ser útil en mi iglesia. Y hace aquí algo tremendo: insondable mi gracia e incomprensible mis juicios. Hago santo al pecador arrepentido. Miren esto, hermano, miren este galardón que nos da el Señor. Hacer santo al pecador arrepentido. Y a los que están dentro de sus pecados ocultos, echo fuera. Porque la iglesia que compró mi Hijo con su sangre es linaje escogido y gente santa. Hermano, esto es una porción de un mensaje de una hermanita que recibió en la conferencia virtual. Y hermano, es esto: la iglesia que Jesucristo compró con su sangre tiene que tener esta característica santa. Y qué lindo nuestro amado Señor cuando Él hace santo al pecador arrepentido. Qué lindo, hermano. ¿Cómo no vamos a caer a sus pies para adorarle en la hermosura de su santidad? Pero también hace una aclaración: a aquella persona que está dentro de sus pecados allí, que está dentro, pero sus pecados los tiene oculto, no los revela, no procura estar a cuenta, entonces el Señor los echa fuera del redil. Dios nos mantenga siempre dentro de sus atrios, hermano, disfrutando de esta santidad que el Señor ha puesto en nuestras vidas, en nuestros corazones. Es el mejor legado que le podemos dejar a nuestros descendientes, hermanos. Esto, que aún, usted sabe lo que es esto, que aún después de muerto, Dios sigue hablando por sus santos. Esto es maravilloso, hermano. Esto es lo más lindo que Dios nos ha revelado, la grandeza de su poder, de su santidad, y que su demanda está vigente. Nosotros tenemos el llamado a ser santos, y no un día, no solamente vamos a ser santos el día sábado, que es el día santo, nada más voy a aparentar ser un soldado de la cruz en sábado. No, los 7 días de la semana, las 24 horas del día, hasta que mi cuerpo deje de existir. Yo necesito tener este requisito. Yo necesito apartarme del mal. Yo no me puedo conformar porque solamente tenga las vestiduras y porque no. Mi conducta, mi obediencia a Dios debe ser absoluta, debe ser íntegra, debe ser total. Hay un refrán por allí que es muy cierto. Los casi no se salvan. Casi soy santo. No, así no sirve. Casi soy fiel, así tampoco sirve, porque el Señor no casi entregó su vida. El Señor no fue casi obediente. Jesucristo no fue casi obediente al Padre. Y Jesucristo no casi entregó su vida, casi derramó toda su sangre. No, hermano, el Señor entregó todo
Toda su sangre fue vertida para expiación de nuestros pecados. El Señor fue totalmente sujeto a su Padre y nos dio ejemplo. Entonces nosotros no podemos pretender ser casi santos, ser casi fieles y tener completa la salvación. No se puede. Entonces Dios nos permita y nos conceda diariamente caminar en santidad y en justicia delante de Él todos los días nuestros. Vamos ya entonces a tener el último capítulo, que es el capítulo 11, un capítulo que tiene bastantes cosas que aprender. Escuchemos. Levítico capítulo 11. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciéndoles: Hablad a los hijos de Israel, diciendo: Estos son los animales que comeréis de todos los animales que están sobre la tierra. De entre los animales, todo el de pezuña y que tiene las pezuñas hendidas y que rumia, éste comeréis. Estos son, pero no comeréis de los que rumian, y de los que tienen pezuña, el camello, porque rumia mas no tiene pezuña hendida, habéis de tenerlo por inmundo. También el conejo, porque rumia, mas no tiene pezuña, tendréislo por inmundo. Asimismo la liebre, porque rumia, mas no tiene pezuña, tendréisla por inmunda. También el puerco, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, mas no rumia, tendréislo por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, tendréislos por inmundos. Esto comeréis de todas las cosas que están en las aguas, todas las que tienen aletas y escamas en las aguas de la mar y en los ríos, aquellas comeréis. Mas todas las cosas que no tienen aletas ni escamas en la mar y en los ríos, así de todo reptil de agua como de toda cosa viviente que está en las aguas, las tendréis en abominación. Os serán pues en abominación, de su carne no comeréis, y abominaréis sus cuerpos muertos. Todo lo que no tuviera aletas y escamas en las aguas, tendréislo en abominación. Y de las aves, estas tendréis en abominación. No se comerán, serán abominación el águila, el quebrantahuesos, el esmerejón, el milano, y el buitre según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz, y la lechuza, y el aro, y el gavilán según su especie, y el búho, y el somermujo, y el ibis, y el calamón, y el cisne, y el onocrótano, y el herodión, y el caradrión según su especie, y la abubilla, y el murciélago. Todo reptil alado que anduviere sobre 4 pies, tendréis en abominación. Empero esto comeréis de todo reptil alado que anda sobre 4 pies, que tuvieren piernas además de sus pies, para saltar con ellas sobre la tierra. Estos comeréis de ellos: la langosta según su especie, y el langostín según su especie, y el aregol según su especie, y el agap según su especie. Todo reptil alado que tenga 4 pies, tendréis en abominación. Y por estas cosas seréis inmundos. Cualquiera que tocare a sus cuerpos muertos, será inmundo hasta la tarde. Y cualquiera que llevare de sus cuerpos muertos, lavará sus vestidos, y será inmundo hasta la tarde. Todo animal de pezuña, pero que no tiene pezuña hendida ni rumia, tendréis por inmundo. Cualquiera que los tocare, será inmundo. Y de todos los animales que andan a 4 pies, tendréis por inmundo cualquiera que ande sobre sus garras. Cualquiera que tocare sus cuerpos muertos, será inmundo hasta la tarde. Y el que llegare a sus cuerpos muertos, lavará sus vestidos, y será inmundo hasta la tarde. Habéis de tenerlos por inmundos. Y estos tendréis por inmundos de los reptiles que van arrastrando sobre la tierra: la comadreja, y el ratón, y la rana según su especie, y el erizo, y el lagarto, y el caracol, y la babosa, y el topo. Estos tendréis por inmundos de todos los reptiles. Cualquiera que los tocare, cuando estuvieren muertos, será inmundo hasta la tarde. Y todo aquello sobre que cayera alguno de ellos después de muertos, será inmundo, así base de madera como vestido, o piel, o saco. Cualquier instrumento con que se hace obra, será metido en agua, y será inmundo hasta la tarde, y así será limpio. Y toda vasija de barro dentro de la cual cayere alguno de ellos, todo lo que estuviera en ella será inmundo, y quebraréis la vasija. Toda vianda que se come, sobre la cual viniere el agua de tales vasijas, será inmunda, y toda bebida que se bebiere será en todas esas vasijas inmunda. Y todo aquello sobre que cayere algo del cuerpo muerto de ellos será inmundo. El horno u hornillo se derribarán,
son inmundos y por inmundos los tendréis. Con todo, la fuente y la cisterna donde se recogen las aguas serán limpias, mas lo que hubiere tocado en sus cuerpos muertos será inmundo. Y si cayera de sus cuerpos muertos sobre alguna simiente que se haya de sembrar, será limpia. Mas si se hubiere puesto agua en la simiente, y cayera de sus cuerpos muertos sobre ella, tendréisla por inmunda. Y si algún animal que tuviereis para comer se muriere, el que tocare su cuerpo muerto será inmundo hasta la tarde. Y el que comiere de su cuerpo muerto, lavará sus vestidos, y será inmundo hasta la tarde. Asimismo, el que sacare su cuerpo muerto, lavará sus vestidos y será inmundo hasta la tarde. Y todo reptil que va arrastrando sobre la tierra es abominación, no se comerá. Todo lo que anda sobre el pecho, y todo lo que anda sobre 4 o más pies, de todo reptil que anda arrastrando sobre la tierra, no lo comeréis, porque es abominación. No ensuciéis vuestras personas con ningún reptil que anda arrastrando, ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundos por ellos. Pues que yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no ensuciéis vuestras personas con ningún reptil que anduviera arrastrando sobre la tierra. Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto, para haceros por Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Esta es la ley de los animales, y de las aves, y de todo ser viviente que se mueve en las aguas, y de todo animal que anda arrastrando sobre la tierra, para hacer diferencia entre inmundo y limpio, y entre los animales que se pueden comer, y los animales que no se pueden comer. Bueno, llegamos entonces a este capítulo 11 del libro de Levítico, un capítulo bastante espinoso para muchas personas. Una de las características del pueblo de Dios es la diferencia. Es diferente, no se asemeja a ningún otro pueblo. Y Dios tan lindo y tan bello diseñó la ropa y nos preparó el menú. ¿Qué debemos comer y qué no debemos comer? ¿Cómo debemos dirigirnos? Entonces Dios es sumamente cuidadoso con cada detalle que Él estipuló. Y esto no es nuevo para el pueblo de Dios. Esta ordenanza no es nueva. Recordemos que cuando Noé recibe la orden de preparar los alimentos, de preparar los animales, Jehová le hace la diferencia. Vas a tomar de los inmundos el macho y la hembra, y de los limpios 7 animales, 7 machos con su hembra. Entonces allí usted puede detallar que el conocimiento de las comidas, de los animales que estaban permitidos para comer el pueblo, ya desde hace mucho el Señor lo había revelado. Es más, estamos seguros que todos los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, todos ellos guardaban la ley de salubridad. Todos. Los descendientes de Abraham por parte de Ismael son los árabes, ¿verdad? Los musulmanes, una gran congregación, una gran población. Hermano, y ellos son tan celosos, los que son fieles, claro está, porque siempre está la ovejita negra, ¿no? Pero ellos son tan fieles, hermanos, en guardar y en observar esta ley de salubridad. Usted puede ir tranquilamente a un restaurante árabe que sea fiel, porque ellos no toman nada en consideración de lo que son de animales inmundos. Es más, ellos tienen, al igual que los judíos, su carnicería, donde ellos sacrifican a los animales para que el animal bote toda la sangre, porque ellos tampoco comen sangre. Quiere decir que de la descendencia de Abraham, Ismael, ellos recibieron muy bien la instrucción por parte de Abraham. Y ellos no comen nada inmundo, no comen nada de sangre. Ellos son muy cuidadosos. Es tanto así que hay jabones de bañarse que se prepara con sebo de cerdo, y ellos tienen sus fábricas de jabones que no tienen nada que ver. Ellos no compran jabones seculares, porque ellos preparan cuidadosamente los jabones con el sebo de animal limpio. Miren esto, ellos son sumamente cuidadosos en esto. Ellos están
ellos estiman muchísimo la ley de salubridad, mientras que para esta parte, para nuestras culturas, lo que es Latinoamérica, lamentablemente hay una mala formación. Eso comen de todo. Y si nos metemos en la parte del Asia, lo que es la gran potencia de China y todos esos países, que parte de esto que hemos vivido durante estos años, como fue la pandemia, se atribuye también al consumo de animales exóticos que comen, que Dios prohibió que comiéramos. Entonces, este capítulo es muy espinoso porque no a todos están dispuestos a sujetarse al gourmet que Dios preparó. Y yo se los pongo en este ejemplo. Nosotros somos los hijos de Dios. Si usted tiene un niño de 2 años y usted le prepara una rica ensalada de legumbres con su lechuga, su tomate, su pepino, su cebolla, y usted le prepara, por decirle algo, una cantidad así de helado con sus donas, con cuánta cosa, ¿por cuál cree usted que el niño se va a ir? El niño no va a escoger las legumbres que las necesita para su alimentación y para su desarrollo. Él va a escoger todo lo que no le favorece. Algo así sucede con las comidas limpias e inmundas. El Señor sabe lo que nuestro cuerpo ha de necesitar. Y cuidadosamente acá detalla qué carne es para comer y cuál no es para comer. Tenemos en la característica de los cuadrúpedos que todo animal que tenga las patitas hendidas, así los casquitos como lo tienen las vacas, como lo tienen las ovejas, como lo tienen las cabras, ese casquito es una característica de un animal limpio. Pero de repente usted se va a encontrar con animales que tienen el casquito, pero no rumia, como es el caso del cerdo. Ese animal tiene casquito, entonces dirá la gente, bueno, me como los casquitos porque los casquitos sí tienen la característica que Dios pidió. No, el cerdo no rumia y por tanto es carne para no ser comida. Ah, no, pero muchas personas dicen, no, el cerdo es demasiado sabroso, delicioso. Yo les digo la verdad, yo no sé a qué sabe el cerdo, porque desde que mis ojos fueron abiertos, mi mamá nos instruyó qué se debía comer y qué no. Mi mamá fue enseñada por el fundador de la obra en Venezuela, el hermano Osvaldo Arrocha, y cuando ella se le explicó la parte de las comidas inmundas y las comidas limpias, nunca más en la casa se llegó a comer iguana, nunca más se llegó a comer pato, nunca más se llegó a comer cerdo, ni nada de esas cosas que se entendió claramente que no era para consumo. Y aún en las dificultades económicas que tenía, porque mi mamá nos cuenta que cuando había una iguanita por allí, ese era el almuerzo. Pero después que ella entendió eso, nunca más. Y cuando yo nací, pues ya mi mamá tenía años de haber conocido la doctrina. Así que yo no les puedo decir, mi paladar no ha saboreado el cerdo, el camarón, crustáceos o cosas así. Y realmente no me apetece. Porque el solo hecho de saber que Dios determinó que no se deben comer, para nosotros es suficiente de rechazarlos inmediatamente. Y no empezar a indagar y a decir, no, pero es que los crustáceos, todo eso contiene tanto fósforo, tanta vitamina, tanto nutriente, que eso es, no, hermano. Muchas personas alegan, es que todo lo que Dios creó es bueno. Sí, eso nos los revela la palabra. Todo lo que Dios creó es bueno para su función. Todo tiene una función. ¿Por qué les digo esto? Bueno, a mí me sucedió algo que los niños fueron a un paseo a Panamá. Y ellos saben, mis niños desde chiquititos, ellos saben lo que se deben y lo que no se deben comer. Y en ese paseo le brindaron unos sándwiches que tenían jamón de cerdo y ellos pues no lo comieron. Y una mamá de los compañeritos le dice, ¿por qué ustedes no comen eso? Y ellos le dicen, no, es que esto es inmundo y nosotros no comemos eso. Y de una vez la mamá le dijo, ay, pero es que todo lo que Dios creó es bueno. Y yo le digo a mis hijos, sí, entonces dígale que se haga un arrocito con cucaracha, pues, porque todo lo que Dios creó es bueno. Entonces hágase un guisadito así de lombrices, así bien suculento. Hermano, todo tiene función. El Señor todo lo ordenó, todo lo orquestó. Y qué bonito cuando usted no empieza a buscar argumentos para rechazar
la voluntad de Dios. Y fíjense en este capítulo cómo detalla, hace una lista minuciosa. Describe cuáles son los cuadrúpedos que se pueden comer. Tienen que ser rumiantes. Y aparte de ser rumiantes, tienen que tener las patitas hendidas. Ahora, si usted quiere indagar mucho más, la misma ciencia nos revela que los animales que son rumiantes tienen una capacidad de desinfectar, de producir mayores propiedades para el beneficio de esa carne. Entonces, usted cuando se pone a indagar, la ciencia le detalla que lo que el Señor le ordenó es de beneficio. Así lo revela con los peces. Los peces que tienen escama y aletas, esas son las dos características. Si no tienen, aunque usted no se sepa el nombre del pez, si a usted le presentan un pez que tiene aletas y tiene escama, pues aunque usted no sepa cómo se llama, ya usted sabe que esa carne Dios la ha dejado para consumo humano. Tranquilamente, sin remordimiento, hágase su pescadito frito. Pero si tiene aletas el pescadito tiene aletas, pero no tiene escama, entonces no lo vaya a freír. No lo vaya a freír. Regálelo al perrito o haga otra cosita, pero no lo vaya a freír para comérselo. Pero si tiene aletas y no tiene escama, pues tampoco. Debe tener estas dos características. Y en cuanto a las aves, aquí nos revela, hace énfasis en que las aves no pueden ser aves de rapiña. Esas aves que comen mortecina, que comen animal muerto, y hace alusión a todas las familias de las aves que no se pueden comer. Ahí está, hermano, detalladito. Y si no le quedó muy claro, en Deuteronomio se lo vuelve a explicar. Usted pasa a Deuteronomio capítulo 14 y ahí más se le explica. ¿Por qué, hermano? Porque el Señor es un Dios de orden, cuidadoso. Es su forma. Él dirige en todo, nuestra vestidura, nuestra alimentación, nuestra conducta, todo, hermano. Así es un padre que se preocupa verdaderamente por sus hijos, y tenemos el mejor padre. De los reptiles, de todo lo que se arrastra sobre la tierra, nada es para comer, nada. En este versículo el Señor nos dice, tienen que ser santos. En el versículo 44 dice, yo soy Jehová vuestro Dios, y vosotros por tanto os santificaréis. ¿En qué nos santificamos, hermano? En la obediencia. El hecho que ya Dios lo haya pronunciado, y desde el principio de la creación el Señor hizo diferencia entre limpio e inmundo, es suficiente evidencia para que usted haga caso a lo que el Señor ordenó, y con amor, no con pesar. Ay, mire, no, hermano, es lo que Dios determinó. Si Dios lo ha determinado, abrácelo, cúmplalo, deleítese en obedecerle a Dios. Y nos hace referencia de que de los insectos, todos, pero solamente separa 4 según su especie. De los animalitos alados, las cucarachas, todos esos animalitos, eso no hay que comer. Pero nos dice que sí hay unos animalitos como el que comía Juan el Bautista, que eran esas langostitas como unos saltamontes, que él las comía con miel silvestre, era parte de su dieta de alimentación. Entonces sí, allí hace alusión a 4 especies de esos animalitos que tienen 4 patitas y otras piernas, mientras que las otras no. Entonces son detalles, hermanos, que nosotros debemos procurar tener claro, que no venga el enemigo a susurrarle y hacerle y que vayamos a tropezar por el estómago. No. El Señor en su bondad, en su sabiduría, en su grandeza, pues se preocupó tanto por nosotros que nos preparó viandas aptas para ser ingeridas. Y las demás tienen otra función, pero no para nosotros, no para entrar en nuestra boca y para tocarlas, porque también hace referencia de tocarlas, de preparar algo. No, esto es de sumo cuidado, hermano. El Señor es muy cuidadoso. Mire, qué bonito sería que aquí que hubiesen carnicerías donde uno no consiguiera nada de cerdo. Por lo menos aquí en la frontera donde nosotros residimos, ellos son
árabes, hermano, y allí usted puede comprar todo tipo de carne que usted desee porque no hay nada de cerdo, nada, ni embutidos ni carne. Imagínense que en estos días me enteré que allí en la carnicería venden tocino de pavo. Imagínese usted, aquí le dicen bacon, en Panamá le llaman bacon de pavo. ¿Qué tal? Eso es algo tremendo, pero no hay nada porque, vuelvo y repito, los musulmanes fieles, los descendientes de Abraham por parte de Ismael, han entendido perfectamente esta ley, la ley de salubridad. Y mire que tiene que ver con la salud, hermano, porque cuántas personas no han muerto por esos parásitos que se transmiten por el consumo de la carne de cerdo. ¿Cuántas personas no han padecido de enfermedades por esas carnes extrañas, por esos mariscos, por esos crustáceos que son sumamente peligrosos también para la ingesta humana? Sin embargo, el hombre consiste y persiste y se resiste a obedecer a Dios. Pero que no acontezca así en nosotros, que nosotros haya esa preocupación, ese anhelo. Hay algo que a mí me gusta mucho, como nosotros vivimos en países donde no le prestan mucha atención a esto. A mí me gusta mucho comprar las cosas y leer los ingredientes. Había unos sazonadores de comida que cuando leo tiene tranzas de camarones. Y yo le dije a mi esposo y a los hermanos, mire, esto tiene tranzas de camarones, no hay que comprarlo. Porque si ya yo estoy sabiendo que eso contiene algo inmundo, ¿por qué yo voy a seguir insistiendo en desobedecer? Entonces no podemos caer en el pecado por gusto. Una cosa es que no lo haya sabido y lo haya consumido, y otra cosa es que después de haberlo sabido, yo siga haciendo lo malo, porque entonces allí no tengo ninguna justificación. Entonces, este capítulo, hermano, es de gran relevancia para la vida de los oyentes, para la vida del fiel, porque todo usted puede decir, bueno, pero Jesucristo dijo que lo que entra a la boca no contamina, porque así lo dicen muchas personas de otras denominaciones. Es cierto, el Señor se hizo referencia allí al lavado de las manos. Que si usted tiene las manos sucias y porque usted coma, allí se hizo referencia. Mire bien el contexto. Puede argumentarle a otra persona, pero es que a Pedro le dijeron que matara y comiera y había allí cuanto tipo de animal inmundo y limpio. También le puede argumentar eso. Pero si es que Jesús le dijo a Pedro, de todos esos animales mata y coma. Hermano, más adelante lee el contexto. Si Pedro hubiese estado, si Jesucristo hubiese limpiado todas las viandas, porque hay una parte de allí donde dice que limpia todas las viandas. Entonces si Cristo hubiese hecho limpia todas las viandas, entonces Pedro no le hubiese respondido a Jesucristo, Señor, jamás, nunca nada inmundo he comido. Porque entonces en los 3 años de ministerio, si el Señor limpió todas las viandas, le hubiese dado a Pedro su pedacito de pernil, ¿verdad? Porque Jesucristo entonces limpió todas las carnes, como muchas religiones aseguran que fue. Si eso hubiese sido así, entonces Pedro no hubiese dado ninguna objeción y hubiese agarrado en visión, agarrado su cochinito y le hubiese dado un palo cochinero y se lo come. Pero él le dijo, Señor, yo nunca nada inmundo he comido, jamás. Y después que el Señor le dice, no llames como inmundo a lo que yo he limpiado, entonces cuando él llega a la casa de Cornelio y ve aquella manifestación poderosa, él entendió el mensaje de Jesucristo y le dijo, verdaderamente entiendo que no puedo llamar común e inmundo a lo que el Señor limpió, porque ustedes saben cuán abominable es para un judío entrar en la casa de un gentil. Ustedes saben, porque los judíos tienen a los gentiles por inmundo, pero el Señor me mostró. ¿Dónde se lo mostró? En la visión. Que no puedo llamar común e inmundo a lo que Él limpió. Porque eso éramos nosotros, hermanos. El pueblo no israelita, eso éramos nosotros. Inmundo. Por ello fue que Jesucristo murió y nos santificó. No por el cerdo, no por el caimán, no por el buitre, no por el conejito, no. Jesucristo no murió para limpiar y santificar esas carnes. Murió para santificarnos a nosotros. Entonces hay muchas religiones que entienden a envolver erróneamente para desviar de la verdad y de la obediencia a los hijos de luz. Entonces seamos defensores, claro, del mandato de Jehová.
El Señor en su misericordia nos ha dado estas verdades para que las vivamos y las enseñemos a otros. Usted cumpla con enseñarlo, con vivirlo. Si la persona no le entiende, ore para que Dios se le abra el conocimiento. Si la persona no quiere obedecerle, pues entonces usted salvó su responsabilidad y usted le enseñó. Pero esto es claro, hermano. Nosotros no podemos enredarnos a decir que eso era para el pueblo judío, para nosotros no. No. Esto está para nosotros como pueblo adoptado de Dios. Así que esto está claro. Y de todas maneras vamos a seguirlo viendo porque en Deuteronomio se vuelve a repasar como una enseñanza. Y es maravilloso saber que Dios tiene tanto cuidado por sus hijos que aún de todo lo que entra por su boca, Dios se preocupa. Porque si no fuera así, vuelvo y digo, agarre unos cuantos sapitos y hácelos. Agarre unos cuantos, aquí le llaman gallotes, en Venezuela le decimos zamuros, esos animales negros que se comen los animales cuando mueren. Agárrelo y hágalo asadito. Entonces, hay muchos lugares que comen cuanta cosa, pero recordemos que todo es bueno para aquello para lo cual Dios lo creó, pero no todo es bueno para la ingestión de los hijos de Dios. Entonces hay que tener muy en consideración este tema, hermano. Es sumamente importante. Nosotros tenemos que ser cuidadosos. Cuando usted compre algo, yo le invito a que usted lea los ingredientes, porque ahorita están metiendo muchas cosas que uno como siervo de Dios a veces pasa por incauto y no sabe que está comiendo algo que no debe comer. Entonces, igual cuando un producto de limpieza, yo recuerdo cuando una medicina, a mí me gusta mucho leer los ingredientes. En una oportunidad recuerdo que compré unos medicamentos y ahí tenía que traía camarón también. Y yo los deseché de una vez. Ni los dejé en la casa, los deseché. Porque ¿qué voy a hacer si yo sé que eso no se debe comer? Y a Dios no puede ser burlado. Nosotros tenemos que aprender a obedecer y a sujetarnos porque nos conviene, hermano. Todo esto trae beneficio para nuestra salud, para nuestra alma y bendición para nuestra generación. Porque cuando usted se sujeta y adora a Dios a través de la obediencia, la palabra de Dios nos dice para que te vaya bien a ti y a tus hijos. Entonces, hay beneficio por todos lados, hermano. Vale la pena que nosotros seamos fieles guardadores de los mandamientos de Dios, de todo lo que Dios nos ha dado. Y mucha gente dirá, pero eso no está en los 10 mandamientos. Claro, y cuando usted no le obedece lo que Dios le envió, está tomando el nombre de Dios en vano. Ahí está incluido. Hermano, esto es una grandeza que Dios nos ha revelado. Valoremos, disfrutemos de que Dios en su amor y su bondad nos haya revelado estas leyes que traen bendición para nuestra vida, para nuestra alma, para nuestro cuerpo, para nuestras generaciones futuras. Entonces, no seamos necios, no le demos más gusto al estómago, a nuestro paladar. Deleitémonos en la presencia de Jehová, que en Él hay un grande galardón y recompensa.